¿Hasta ahí alguno tiene dudas sobre los personajes? No, señora. Listo. Entonces, tenemos los sucesos, claramente cambia si es novela o si es cuento, y los personajes igual. Listo, si van a hacer cuento, por mucho 4 personajes para que no se compliquen mucho. Ya si van a hacer novela, entonces ya los personajes deben estar entre 7 o 8. ¿Listo? En el ambiente. Para ustedes, ¿qué es el ambiente? Que no sea lo que aparece ahí. ¿Como el espacio de trabajo donde viven? Como el En el lugar, espacio, bien, ¿qué más podría ser? en el lugar donde El viven. espacio donde sucede o sea, donde se va a presentar lo que va a suceder en el cuento, ¿no? O sea, ¿sí me voy a entender? En el lugar donde suceden los hechos. Muy bien. Eso. Ajá. Normalmente es el escenario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no siempre es uno, sino hay diferentes tipos de escenarios. Por ejemplo, en De la Tierra a la Luna, ¿qué escenarios hay? Teatro, las ciudades, Texas, En Florida, ¿cuáles son Florida. las ciudades? Del proyectil. La luna, ¿no? La luna podría ser El uno. primero es Stoneshill y el segundo, ¿cuál es? Meta. Texas, ¿Cómo así? Texas y, Texas, perdón. No, Texas y Florida, ¿no? no. ¿Algún club? Profe, Tampa no podría ser. Ajá. Entonces, recuerden que escogieron a Florida, ¿cierto? Para hacer el proyecto. Entonces, en Florida habían claramente 2 territorios. El primero era Tampa y el segundo era Stoneshill. Si se acuerdan, entonces, pueden haber diferentes tipos de ambientes. ¿Listo? También tiene que ver con el tema de en qué país. Entonces, si ustedes ya han identificado el proyecto donde se está realizando, En Florida, ¿qué, no sé, qué país es? Argentina, ¿no? En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Punto. Unidos. Entonces, normalmente siempre hay diferente tipo de escenarios. Depende. Si es cuento, igual. Si es cuento, entonces la cantidad es mínima, pero si es novela, aumenta. ¿Listo? Siempre va a ser lo mismo. Bueno, eh, claramente siempre es así como con los personajes se debe describir, el escenario también se debe describir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Si es solitario, si es campo, si hay muchas casas, si hay pocas. ¿Listo? Entonces, tanto el ambiente como los personajes también deben ser descritos, o bueno, ustedes deben describirlo. ¿Listo? Pues claramente para que ustedes, no sé si han leído, de pronto con el libro les ha pasado de que al momento que ustedes leen, ustedes como que se imaginan el lugar en sus mentes. Entonces, eso sería como lo ideal, que al momento de que nosotros leamos sus textos, pues nos imaginemos más o menos cómo es el ambiente en nuestras mentes. ¿Listo? Y pues claramente no todo debe ser real. Ustedes saben que si quieren meterle o bueno, añadirle algo fantástico, algo extraño, también lo pueden hacer, ¿listo? El ambiente no siempre es lo real. Si ustedes quieren hacer algo de fantasía, algo que sea Puede imaginario, ser de ciencia ficción, ¿no? sí, lo pueden hacer, ¿listo? No hay problema, no todo tiene que ser real. ¿Hasta ahí tienen alguna duda sobre los 3 elementos fundamentales? No, señora. ¿Seguro? No, señora. Entonces, a ver y le pregunto. Ronald, ¿cuáles son los 3 elementos? Ronald. Ronald, ¿cuáles son los 3 elementos?
Luis Alejandro, ¿cuáles son los 3 elementos? Luis, Señora, ¿cuáles son los 3 elementos? en los que están ahí, profe, Sí, los que acabé de mencionar, ¿cuáles son? la Pues se me estructura, dijeron, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, profe? Luis Alejandro, Profe, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales, tanto de la novela como del cuento? la característica, la definición y el ejemplo. No, los acabé de decir. Profe, ¿yo los puedo decir? Espérame. Jiménez, Daniel, Andrés, ¿cuáles son los 3 elementos? Daniel, profe, lo siento por no haberle contestado, es que el internet me había sacado de la reunión. Daniel, ¿cuáles son los 3 elementos? Ronald, ¿cuáles son? Los 3 elementos de la novela. 3 elementos fundamentales de la novela y del cuento, que los acabé de mencionar. Ronald, Del cuento serían como, de la novela serían las características de los personajes. son 3. Mm, También la ciencia ficción. No, los acabé de nombrar. Anderson, ¿cuáles son los 3? ¿Cuáles son los 3 elementos? Anderson, Anderson a la 1, Anderson a las 2 y Anderson a las 3. Listo, entonces, ojo ahí. Anderson, Ronald, Luis Alejandro y Daniel Andrés tienen 1. ¿Listo? Daniela, ¿cuáles son los 3 elementos fundamentales de la novela y del cuento? Daniela, Señora, respóndeme. el lugar de espacio, Sí, la cantidad de personajes, ¿sí? sí. ¿Y el Y último el otro, cuál es? el último, ay, se me olvidó. Esto, Que puede ser uno o pueden ser varios. ¿Le puedo ayudar? Yo sé cuál es. Dale, Karen. Los sucesos. Los sucesos, ¿listo? Pero bien, Daniela, ahí dijiste la mayoría. Entonces tenemos claramente los sucesos, los personajes y el ambiente. ¿Listo? Bien. Diego, ¿cuántos, o bueno, sí, cuántos narradores vimos? profe, ¿la puedo ser yo? Espera. Yo voy llamando uno por uno, a todos los voy a llamar. Diego. Listo. 1. ¿Puedo yo? Nicole Fernández, ¿cuántos narradores hay? Pues nosotros vimos 3. Muy bien. Nómbreme los 3, por favor. El narrador protagonista. Bien. El narrador, el omnisciente. Bien. Y el otro, ¿cómo se llama? ¿Me puedo ayudar con el último? No, El narrador. ¿Me puedo-
No, 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 ¿Me puedo no, ayudar? Nicole. No, ahorita. Venga, porque no pueden entender que van a llamar por persona. El narrador, ay, como, el que, ay, ¿cómo se llama ese? Ay, se me olvidó. El protagonista, omnisciente Y el que, ay, ¿cómo se llama eso? El que está involucrado. Ay, no sé. ¿cómo se Uy. llama? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Testigo, ¿no? Muy bien, Es el Brian. testigo. El testigo. Listo, muy bien. Listo, vamos con Jamie. Jamie, ¿de qué se encarga el narrador protagonista? ¿De qué se trata? Se trata de, ¿cómo digo? No sé cómo explicarlo, profe. O sea, como de... Si tú estás narrando tu biografía, tu autobiografía, como... O sea, como... Ay, profe, es que no sé cómo explicarlo. a ver, ¿se narra en primera, segunda o tercera persona? En primera, creo, profe. Muy bien, Jamie. Excelente. Jair, ¿de qué se encarga el narrador protagonista? Cuéntanos. Narra una historia o algo que él haya vivido. Sí, narra algo que él haya vivido, una experiencia que él haya sentido. Muy bien, listo, Jair. Excelente. Vamos con, a ver, Orozco Karim. Karim, ¿de qué se encarga el narrador testigo? Pues ese cuenta lo que le pasó al protagonista. Bueno, sí, podría ser. ¿Y está o no está en la historia? Señora, ¿El narrador testigo está en la historia o no? no. ¿Segura? Pues a veces sí, a veces no. Pero Listo. pues Entonces, en este caso sí estaría en la historia. Listo, no siempre, no todas las veces, pero en la mayoría digamos que sí está, ¿cierto? Listo, Karen, muy bien. Angélica, narrador testigo se narra en primera, segunda o tercera persona. Segunda persona. Muy bien. Listo, Angélica, excelente. Franci, ¿de qué se encarga el narrador omnisciente? El omnisciente se encarga de hablar de los sentimientos de la persona. Ok. ¿Ese narrador participa en la historia o no? A veces puede que sí. ¿Segura? No, profe. No. No, el omnisciente nunca aparece en la historia. ¿Listo? Bien, Francis, continuamos con Gisela. Gisela, ¿en qué persona se narra el omnisciente? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera. Muy bien, Gisela. Continuamos. A ver. Brian, dime una diferencia entre la novela y el cuento. No sé. ¿Cuál podría ser? Que en uno hay como más drama y en el otro es como más, Como más descriptivo, podría ser. sí. Bueno, Sileni, una diferencia entre la novela y el cuento. Que por ejemplo el cuento es como más definido como una narración corta, Ah, mientras que como que la novela es como más definida como una narración de mayor extensión, o sea, más larga. muy bien, Sileni. Y listo, entonces, sí, siempre
Grábense eso en la mente, ¿listo? Siempre la novela va a ser más extensa que el cuento, tanto en los personajes, en los sucesos, en todo. Siempre va a ser más larga que el cuento, ¿listo? Entonces, chicos, ojo ahí porque ya varios se ganaron el primer uno en español. Voy a empezar a hacer así, ¿listo? Entonces, hago la explicación y empiezo a hacer preguntas uno por uno, ¿listo? Claramente, pues, para verificar si sí han entendido o no. Los que no me respondan, entonces, tienen un 1. ¿Listo? Vamos a hacer así ahora en adelante. Tenemos la estructura, chicos. Siempre se sigue la misma estructura, lo que es inicio, nudo y desenlace, o introducción, nudo y desenlace. ¿Listo? Entonces, en la introducción, si ustedes se dan cuenta, tanto en el cuento como en la novela, se presentan los personajes. En este caso, el personaje principal tiene que aparecer en la introducción. ¿Listo? En este caso, pues, si vemos de la Tierra a la Luna, sería Barbicán. ¿Listo? Se presentan los personajes, el principal y de pronto algunos personajes secundarios, y aquí inicia como la problemática, ¿listo? Entonces, algo sucede con esos personajes, algo tiene que suceder, ¿listo? Tenemos el nudo, que claramente es como cuando se empieza como a desarrollar el problema, como a solucionar y a la vez no, ¿listo? Y el desenlace, que es cuando se soluciona completamente y pues ya tienen un final feliz. Listo, la mayoría de cuentos siempre tienen un final feliz. Si ustedes no quieren añadirle ese final feliz, si no quieren darle una vuelta y quieren añadirle un final triste o algo inconcluso, lo pueden hacer. Ustedes saben que no todo tiene un final feliz. ¿Listo? Entonces lo pueden hacer. Pero la historia es la misma. Entonces, introducción, nudo y desenlace. Bueno, dime. Profe, no vaya a quitar la diapositiva rápido. Perdón. Bueno, igual esto ustedes ya lo conocen desde que son chiquitos. Tanto el cuento como la novela siguen lo mismo. Entonces, inicio, nudo y desenlace. Es prácticamente lo mismo. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay historias que comienzan por el problema. Entonces, hay historias que comienzan desde el nudo. Y mientras se va desarrollando el nudo, entonces se devuelve al pasado y se mira el inicio. Entonces, no, la mayoría o bueno, algunos cuentos no siguen la estructura. Pues a veces primero está el desenlace, después el nudo y después el inicio. Entonces, pueden mezclarlo ahí, no hay problema. Pero eso ocurre más en una novela, ¿no? Sí, en las novelas ocurre mucho. Entonces, no sé si ustedes han visto de pronto la novela que están dando ahorita. ¿Cuál? Pasión de Gavilanes. Bueno, sí. Francisco el matemático. Digamos la de Pasión de Gavilanes, ¿cierto? ¿Esa qué sigue? ¿Introducción, nudo y desenlace o cambia el orden? ¿Qué creen? Sigue, yo creería, profe, que sigue nudo, introducción y el desenlace. Porque empieza en sí como un problema, porque ellos al principio quieren como una venganza. En la introducción empiezan como a hacerse pasar supuestamente por unas personas buenas. El desenlace pues es que terminan con las hijas de la mamá, ¿sí? Sí. De Gabriela. Bueno, Sí, entonces sí, si ustedes se dan cuenta, bueno, puede iniciar con la problemática y cuando empieza el problema se recuerdan cosas que pasaron hace tiempo, ¿no? Entonces se recuerda lo que sucedió al principio, entonces sí. Si ustedes se dan cuenta, primero está el nudo, después va el inicio y de últimas va el desenlace. Entonces sí, digamos que la mayoría, tanto los cuentos como la novela, algunos siguen la regla, siguen el orden, pero otros no. Eso ya depende de ustedes, ¿listo? Si ustedes quieren desordenarlo, pero que se entienda, pueden hacerlo, ¿listo? No hay problema. ¿Ya puedo quitar la diapositiva? Sí, señora. Sí, profe. Ahora vamos con la intención, ¿listo? Entonces, claramente, siempre
cuando ustedes leen algo, un cuento, una novela, siempre se deja como una reflexión, lo que se trata de dejar, ¿listo? Entonces, claramente, ustedes deben hacer que la persona que lea sus textos se interese por seguirlo leyendo, ¿listo? Siempre. Entonces deben generar como esa intriga, como esa curiosidad de saber qué es lo que está sucediendo, ¿listo? Normalmente cuando hablamos de la novela, para los que van a hacer novela, la mayoría de las veces las novelas son sobre la vida de los escritores, ¿listo? Entonces, claramente no lo cuentan como una biografía, sino lo cuentan sobre otro personaje, pero esa es la historia de la persona que lo está escribiendo. Esto es para los que van a hacer novela, lo pueden hacer, ¿listo? Sobre su propia vida. Claramente ustedes saben que se puede hacer saltos en el tiempo. Ustedes están en el presente, pueden también pasarse al pasado y pueden irse al futuro. ¿Listo? Pero deben saber conectarlo de una buena manera para que se entienda. Entonces, ¿Como un viaje? Sí. Entonces, ustedes están hablando de su vida, pero quieren recordar algo que pasó o sucedió en el pasado, lo pueden hacer. Y quieren imaginarse lo que va a suceder en el futuro, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, siempre es como para que el lector se motive por leer su historia. ¿Listo? O sus cuentos o sus novelas. Intenten de que sea algo interesante, que no sea una historia aburrida, sino que sea algo interesante. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas sobre la intención? No. Digamos que eso ya depende de ustedes, chicos. ¿Listo? Entonces, vamos con las preguntas. O bueno, ahorita seguimos con las preguntas. Listo. Tenemos la clasificación de las novelas. Dime. Profe, no entendí la anterior. ¿Cuál? ¿La intención? Sí, señora. Digamos que tú siempre debes tener una intención al momento de redactar tu texto. Entonces, por ejemplo, mi historia va a ser sobre una infidelidad. Entonces, tú quieres que la persona al momento que lea tu historia aprenda que la infidelidad no es buena, ¿cierto? Que trae consecuencias malas. Siempre debe haber una intención. Tú quieres que la persona lea tu texto y entienda esto o se quede con esta reflexión. ¿Listo? Como cierto tipo de moraleja o de mensaje que va a dejar tu texto. Y también, para que se genere esa motivación o ese interés, tú puedes utilizar diferentes tiempos verbales. Pues, tú puedes utilizar el presente, el pasado y el futuro. Puedes hacer esos saltos en el tiempo pues para generar un poco más de interés en el lector. ¿Listo? Pero eso ya va a depender de ti. O sea, dependiendo de ti, de lo que tú quieras comunicar, lo haces o no, o simplemente puedes hacerlo todo en el presente, como ya tú lo desees. ¿Listo? ¿Se entiende mejor o no? Más o menos. Es como decir, los que van a hacer la novela, como decir, usted puede meterlo ahí, pero tiene que, como decir, convivir con lo que está hablando, meterlo ahí para, como decir, viajar al pasado o al futuro. Eso es lo que entendí. Sí, más o menos. Digamos que, ¿cómo te lo explico de mejor manera? Tú debes hacer que tu texto sea interesante. ¿Listo? Entonces, tú puedes contar la historia, pero puedes utilizar diferentes tipos de herramientas que te ayuden a que el lector se interese más por leerla, siempre. Entonces, una de esas herramientas para que el lector se interese por leer tu texto es que puedes utilizar diferentes tiempos. Entonces, puedes utilizar el presente, el pasado o el futuro. ¿Listo? Y pues la mayoría de las veces, digamos que no sigue un orden lineal. ¿Listo? Ya depende, esto depende de ti. O sea, como tú vas a redactar tu texto, tú vas a crearlo, entonces tú decides cómo vas a hacer tu historia. Pero una herramienta para que sea un poco más interesante es que utilices el pasado, el presente y el futuro en el mismo texto, para así generar un poco más de intriga. No sé si así me entendiste un poco mejor o definitivamente no. Es como menos de la otra que se desorganice, o sea, de que primero haya el desenlace, así, ¿sí?
Ajá, sí, si te das cuenta, entonces puedes seguir un orden lineal o no, pero ya depende de ti. O sea, tú debes hacer que tu historia sea interesante, debes hacerlo. ¿Listo? Ok, ya. Aquí yo Es les como explico. transmitir como un mensaje, ¿no? Ah, sí, como un mensaje, como Que una genere como moraleja. sensación o drama. Ajá, sí, totalmente. Pero entonces ya eso depende de la manera como tú lo hagas. Yo aquí les estoy dando como claves, ¿no? Como les estoy dando como una guía de cómo pueden hacerlo. Pero al final ustedes son los que deciden cómo van a hacer su test. Pues Como tomando en tips. cuenta lo que yo les dije. Sí, como tips, podría decirse así. ¿Listo? Entonces, ¿esa sería la tarea? No, todavía no llegamos a la tarea. Ah, está bueno. Entonces, como ustedes saben, hay diferentes tipos de novelas y, pues, por así decirlo, diferentes tipos de cuentos. Profe, yo le envío un mensaje en el chat, ¿será que lo puede revisar? Listo, ahorita te pregunto, Dani, ¿listo? Para quitarte ese uno. Entonces, a ver, permítame un momento, chicos. Ah, ok, sí. Listo. Entonces, hay diferentes tipos de novelas o de cuentos, ¿listo? Tenemos la fantástica. ¿Qué se les ocurre con la fantástica? ¿Qué podría ser? Como como fantasía, como ficción. imágenes como animadas así. Como ficción, como algo que no existe. Muy bien. Cuando hablamos de lo fantástico, es normalmente personajes que no existen, son inexistentes, como les aparece aquí, no pertenecen a la realidad, ¿listo? Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, los cuentos de hadas, cuando encontramos las fábulas, son personajes que en realidad son de ciencia ficción, ¿listo? Que no existen. Los extraterrestres, los gigantes, todos estos, ¿listo? Normalmente son elementos que pertenecen a la fantasía, como les aparece, ¿listo? Ya depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Si quieren añadirle personajes reales, está bien. O si no, pues pueden añadirle cosas totalmente fantásticas, ¿listo? ¿Qué ejemplo me podrían dar ustedes de novela fantástica o de Como cuento? los... Yo, Blancanieves. Blancanieves. Ay, ¿cómo es que se llama? los esa? tres cerditos. Bueno, Eh, podría ser. Esta película, profe, es que no me acuerdo cómo se llama. Esa que a veces en Golden, que es que es el hombre es Película. azul, el hombre es azul y la mujer es roja. ¿Cómo es que se llama esa? No sé. Puede ser, puede ser. El hombre es ¿Cómo se llama azul eso? y la mujer roja. Otra Blancanieves. fantástica podría ser Shrek. Claro, Shrek Puede- es totalmente fantástico, ese sí, totalmente. Por ejemplo, mm, Blancanieves podría ser fantástico de pronto, bueno, en el tema de las brujas, aunque las brujas yo creo que existen, ¿no? Los enanos Sí, eso sí, existen, sí. Eso se ha Rapunzel. escuchado que existen. Pero los Rapunzel, pitufos. Ah, no, los los pitufos no. pitufos son totalmente fantásticos, total, los pues, pitufos. profe, más que todo las historias fantásticas no son como las infantiles, digamos como Blancanieves, Shrek, Peppa Pig. eh, Totalmente. Sí, Gisela, estás en lo La correcto. Sirenita, no Ujú, sé, todo. eso. Normalmente siempre se refiere a cuentos de hadas o historias infantiles. La mayoría no son reales, ¿cierto? Pero pues de igual manera son textos que se deben O valorar. la película de Scooby-Doo. Ah, La bueno, película también. es... Todo eso es fantástico. Caballeresco. ¿Qué significa? ¿Qué se les viene a la mente? Como heroísmo, heroísmo. Muy bien. Profe, yo que trata como de peleas también, o sea, como, ¿De no héroes? sé, Puede ser. eso. ¿Quién me da un ejemplo de una novela caballeresca? ¿Quién? Que la conocemos todos. ¿Caballeresca? La tengo en la punta de la lengua, pero no sé cuál es. Profe, ¿Podría ser Cenicienta? ¿Cenicienta? No. profe, ya me acordé el nombre de la película. Es Romeo y Julieta. Pero a veces lo hacen como si fueran enanitos de jardín. Ah, bueno, ya Gnomos si es de animado, jardín. sí podría cambiar. Gnomos de... Nomeo y Julieta se llama la película. Caballeresco. A ver, dice, en muchos casos son biografías verídicas de hombres que han sido importantes, grandes caballeros de la historia. ¿Cuál podría ser?
Todos lo han leído alguna vez. El día del idioma. El Principito, no sé. Dime. Robin Hood. No. El soldado, no sé, es como... ¿Soldado Espérate. caído? No. Esperen. No, profe, yo ya creo que la tengo más o menos, pero no me acuerdo el nombre bien. Miguel de Cervantes Saavedra. Ay, profe. En No se me fue. ¿Cómo así? No, profe, El Don Quijote, Don Quijote, El Quijote. Muy bien. Don Quijote yo y estaba Sancho pensando Panza. en otra. Esa es una novela caballeresca. ¿Por qué? Porque nos está contando la historia del Quijote, ¿cierto? Entonces, todas las hazañas que comete, la biografía, ¿listo? Esa es una total novela caballeresca, ¿listo? Se cuenta la historia sobre una persona, en este caso la mayoría son hombres, ¿listo? La mayoría son hombres, y pues se cuenta todo lo que tiene que vivir, todas las hazañas, todo, ¿listo? La histórica, como lo dice su propio nombre, se refiere a hechos que han pasado en la vida real, ¿listo? ¿Quién conoce uno? La espada de Excalibur, profe. Dime. La de Simón Bolívar. La espada de Excalibur. No, no me lo he leído, no sé de qué trata. La de Diomedes Díaz. Pero son hechos históricos, chicos. O sea, puede que sea la vida de alguien, pero deben ser hechos que hayan marcado la historia. ¿Listo? Por ejemplo, La de Simón Bolívar. sí, muy bien, podría ser. Excelente. La de la Pola. La de la Pola, ¿cierto? Normalmente siempre se refieren o nos cuenta la historia sobre alguien, pero se refiere a algún hecho histórico que haya marcado la historia. Por ejemplo, la película que ustedes se vieron la vez pasada sobre tiempos modernos. Claramente el hecho histórico que Charlie se refleja Chaplin. ahí es la revolución industrial, ¿cierto? Siempre debe haber... Los pilares de la tierra. La del Titanic. Bueno, si eso fue algo que sí marcó la historia, podría ser también. ¿Listo? La romántica. Por ahí hablaron ahorita de alguien. Romeo y Julieta. La del Titanic. Podría ser Titanic. Podría ser Titanic y Romeo y Julieta, ¿listo? Entonces, el romanticismo, la poesía, ¿cierto? La música. Digamos que ustedes lo quieren hacer sobre alguna pareja imposible, que no pueden, mejor dicho, convivir porque las familias se odian, lo pueden hacer, ¿listo? La romántica es muy común. Profe, La no vaya a policía, pasar tan rápido eso. a ver, la romántica. En la novela puede ser que puede dar romántica, como de romanticismo. Recuerden que la novela puede tener diferentes tipos, ¿no? Entonces no siempre puede ser romántica, solo romántica, sino a veces lo romántico también tiene que ver con lo histórico. Por ejemplo, la de Titanic, ¿cierto? Puede tener diferentes tipos. Tenemos la policial. Normalmente sí. ¿Quién habló por allá? ¿Cómo es que se llama este señor? Fue alguien también. Yo, profe. De Sherlock Holmes. Ajá, la de Sherlock. Ese. Entonces aparece algún caso delictivo, algo que se cometió y en el transcurso de la novela se va resolviendo, ¿cierto? Y normalmente siempre hay un personaje principal, siempre, siempre. Y él es el que se encarga de resolver todo, de hacer todo. ¿Listo? En este caso sería, pues, por ejemplo, Sherlock Holmes. No sé si se han visto alguna vez la película, estas películas, ¿cómo se llaman? Que siempre es un padre que rescata a su hija. Que no me acuerdo en este momento cómo es que se llama. Se me olvidó. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿De qué, profe? ¿De qué, profe?
es un hombre que siempre ¿De qué, secuestran a la hija y que él mata a mucha gente por encontrarla y Ay, sí, profe, yo me la he visto. Búsqueda implacable, búsqueda Esa. implacable. búsqueda implacable. Entonces, claramente siempre la historia tiene otros personajes, pero siempre hay un personaje principal, quien es el que resuelve absolutamente todo. ¿Listo? La social, entonces, digamos que esta no tiene así como algo de fantasioso ni nada por el estilo, todo puede ser totalmente real. ¿Listo? Entonces, claramente aquí se puede contar la historia sobre alguna comunidad, sobre alguna familia. ¿Listo? Se hace la Pero, descripción profe, de la no lo he hecho familia, aquí. las costumbres. Entonces, tanto la social como la costumbrista se parecen mucho. ¿Por qué? Porque siempre se realiza la descripción sobre algún grupo social. No sé si ustedes se han leído algo o han visto alguna película que haga referencia a esto. Lo que pasa en la vida real, sí. ¿Cuáles se han visto? ¿Cómo se llama? La de colores, es que no me sé bien el nombre. Pero Profe, se no trata puede. del terrorismo de Colombia, no sé. Los colores de Los la caminos montaña. de... Eso. Eso. Esa podría ser, bueno, en este caso es una película, pero lo podrían ver referenciado como una novela social. Entonces se describe lo que sucede, lo de las minas, sí, podría ser. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas, preguntas? No, señora. ¿No? ¿Seguro? No, señora. Listo. Entonces, ya nos queda menos de un minuto, por favor. Profe, no puedo.